Y vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con el ámbito político y de nuestro departamento. Y tenemos el gusto de recibir a través de la línea telefónica al ex intendente de Maldonado por el Frente Amplio, Óscar de los Santos. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, es un placer para nosotros conversar en esta tarde y bueno, primero hablar de un tema que ha salido en estos días que tiene que ver con la última causa judicial que fue iniciada en su contra. Y bueno, cuéntenos un poco cómo han sido estos días, de qué se trataba esa causa y bueno, cómo finalizó la justicia este tema. Sí, había archivado 3 casos la justicia y resolvió el archivo de este último. Y se pone fin a lo que comenzó en el 2015 como una gran operación política de Antía, cabezado yo creo que también por algún sector empresarial que no se veía beneficiado por las normas vigentes, por la transparencia. Y Radio Gente y algún medio más que llevaron adelante una ofensiva con la idea de acabar o llevar a la mínima expresión al Frente Amplio. Junto conmigo comparecieron ante la justicia varios directores de confianza y varios funcionarios de carrera que participaron en los 4 expedientes y se mostró la transparencia en que se había actuado. Y eso, cuando lo vemos hoy, nos da... Yo lo había encriptado y lo había puesto en la historia, pero estoy tomando noción de lo que significa al estado de ánimo de mucha gente que se haya archivado esto y un nuevo ánimo en el Frente Amplio y en ciudadanos en general, de muchos hombres y mujeres blancos y colgados dirigentes y militantes que también sabían que era una injusticia, que no se puede decir porque antes ha dado con una libretita anotando lo que están en contra, pero esa práctica antidemocrática está claro que la institucionalidad uruguaya, el poder judicial, la separación de poderes, terminó elaborando con la verdad. Solo dar un marco a esa situación, ¿no? Eso le costó a Maldonado. Le ha costado más de $100.000 porque la auditoría solo externa, que fue una empresa que no tenía ningún antecedente como auditoría y no hizo ninguna auditoría más, pues ha sido hecha la empresa para hacer la auditoría en Maldonado. Revisaron todos los años de gobierno y encontraron 4 elementos para decir que había organización para delinquir, organización criminal para delinquir. Lo llevan al juzgado de crimen organizado Montevideo, el juzgado del crimen organizado dice todo en lo civil, corresponde a Maldonado, y así comenzó un periplo y una gran campaña y una gran ofensiva que se vio alimentada por la prédica sostenida y permanente mediática que mantuvo el gobierno y sus representantes de que habíamos dejado la intendencia fundida, que no habíamos hecho obra y que éramos malos. Entonces la idea no era ir contra Saco de los Santos, era la cabeza turco, pero era ir contra el gobierno del Frente Amplio. Y creo que recién estamos tomando conciencia de lo que estuvo en juego en los 4 juicios desde el punto de vista político. Yo me siento tomando real dimensión del tema, me siento muy tranquilo. He empezado una nueva etapa en la vida donde he militado hasta la campaña del 2020, militado por dando firmas cuando fue entrando en Bogotá para el sí, después por el sí, ahora para las firmas de la costa, con esta obra que se quiere hacer. He participado en algún activo militante, pero estoy fuera de la estructura y me siento muy bien, muy tranquilo, y muy tranquilo por compañeros que también sufrieron esto, ¿no? Y por aquellos que siempre estuvieron al lado, por frente amplistas en general.
Para recordar un poco y parte de lo que usted hablaba también, en el año 2015, cuando asumió el actual intendente, es, bueno, cuando de alguna manera comienza esta auditoría por la empresa Fénix y recién al año siguiente, o sea, en el año 2016, es que se realizan estas 4 denuncias. El miércoles se archivó esta última y que cerraría todo este capítulo. ¿Por qué motivo era esta última denuncia en su contra? Esta era por la compra de tierra al norte de Cerro Pelado, en un llamado a interés y después de licitación, donde se presentó un solo oferente y nosotros compramos, no quiero decir exactamente, pero creo que eran más de 40 hectáreas. La idea de construir al norte de Cerro Pelado y habíamos comenzado una urbanización con luz, calle, agua y saneamiento para generar un fraccionamiento que permitiera tomar políticas de prevención de asentamiento. El problema que teníamos es que cuando la ley nos obliga, la ley de 2008, a denunciar las ocupaciones ilegales, la intendencia tenía que denunciar, pero la gente rebotaba en la intendencia y nosotros teníamos que dejar a las mujeres con niños en las calles tirados. Parte de la política de prevención de asentamiento era, si la justicia falla, independientemente no lo vamos a cuestionar, generemos un mecanismo para tener una tierra donde se le pueda dar los materiales, esa gente esté allí transitoriamente mientras se resuelve una política más profunda. Y en ese sentido fue que la compramos y la empezamos a urbanizar. Después de Antía la urbanizó y la vendió a aspirantes a viviendas, a terrenos, que fue lo que hizo con su destino. Lo que decía ahí que había sido un acto doloso, cuando recorrió todos los caminos y utilizaron inclusive el fondo que había promovido con el retorno por mayor valor, que era un impuesto que cobrábamos a las grandes construcciones, y ese fondo era para la construcción, la compra de tierras, la construcción de vivienda y infraestructura urbana, particularmente para los sectores más desposeídos y para aquellos más vulnerables, que el Estado debía redistribuir el ingreso de los grandes capitales que ganaban mucho a través de las grandes obras y que un pedazo de esa ganancia debía ir a aquellos sectores que debíamos resolver. Ese fue el objetivo y la transparencia con que se actuó. Yo he demostrado de que recorrió todos los caminos, inclusive pasó por una comisión de la Junta que autorizaba al intendente, porque en el propio decreto que generamos ese retorno, ese impuesto, planteamos que el intendente debía consultar con la comisión para poder definir dónde estaban las prioridades, si no se podía utilizar de forma clientelar. Actuamos con esa transparencia, igual el motivo no era la importancia, el motivo era medio para llevarnos a la justicia y nada más. Recordamos también que estos temas y en estos años anteriores también lo habíamos hablado acá en la tarde de RBC y en aquella ocasión, de hecho fue en el 2018, lo que usted decía en la tarde de RBC es: la idea es pasearme por los juzgados de aquí hasta el final del periodo. ¿Qué opina con respecto a esto y bueno, y todo ese trayecto que ha vivido hasta este miércoles que finaliza y que cierra toda esta historia, ¿no? Que me pasearon por los juzgados. A mí, a un grupo de gente que había actuado con absoluta responsabilidad de mi confianza y otros que eran funcionarios de carrera de mucho tiempo, ¿no? Pues la justicia, cuando indaga donde nace el expediente, cómo recorre. El intendente no resuelve en un sillón, cómprese, hágase esto, así. Lo hacen así ahora, muchas veces forzando resoluciones, yendo contra los informes técnicos. Pero no es la república, la institucionalidad no funciona así. Y siento también dolor porque dentro de esa ofensiva que significaba pasearme por los juzgados y había algún medio que transmitía antes de que supieran que ya sabía el resultado de la encuestadora, como fue el caso de Radio Gente, demostraba que la operación iba más allá de la acción del intendente. Y a su vez que funcionarios que no se les renovaron el contrato habían sido contratados a través de mecanismos transparentes, concursos, sorteos, que a Pie le destruyó la vida y que yo siento una enorme responsabilidad. Perdimos el gobierno y también por la falta de institucionalidad
institucionalidad que no supimos asegurar de la oposición, porque la oposición estaba dividida. Tengo un sabor agridulce, tengo una enorme tranquilidad por haber actuado con el marco de la ley, la Constitución y cumpliendo todas las normas, pero el costo no lo pagué yo solo, lo pagaron compañeros y lo pagaron otros trabajadores que no tenían ni que ver con el tema. Fue parte de esa gran operación de bastardeo y desacreditación del Frente Amplio. Bien. También en esta jornada se realizó una conferencia de prensa, ¿verdad?, a propósito de este tema. Sí, el Frente Amplio convocó, la presidenta y la mesa política convocaron una conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana, porque efectivamente el gobierno era del Frente Amplio, aunque las denuncias fueran tildadas con Pedro Santos, habían varios compañeros de diversos sectores que fueron muy solventes en la documentación expuesta, y particularmente quien era el director y su director de Hacienda, Pedro González y Mario Mendiburu. Aunque también en aquel momento Carlito Echeverri, que era mi secretario personal en la Diputación, sufrió denuncias judiciales por decir una verdad por parte de quien hoy es el secretario de la Intendencia, Pereira. La ofensiva fue a varios niveles, y ahí Carlito también se bancó estoicamente y no se retractó porque efectivamente lo que había dicho era cierto. Y los niveles de resistencia oculta, esa silenciosa, que no tiene nombre, que no tiene título, que nunca ocupó un lugar, era asegurar la institucionalidad, también la padeció gente, lamentablemente. Entonces, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo sigue De los Santos ahora? De los Santos sigue bien, en parte de la artrosis, el colesterol, el triglicérido y la presión. Está muy feliz con este resultado. Está feliz porque tiene una nieta de 11 meses, porque tiene una familia que quiere mucho, porque tiene en el 110 un refugio donde nació ahí, un rancho que construyó con un contenedor y una pieza, que él mismo armó, y su hijo y su yerno lo ayudó, y su cuñado, un horno de leña, una churrasquera, unos canteros, y ahora yo voy a pescar para el lado de Piriápolis, por la zona de influencia, y vive una vida tranquila de militante político de izquierda, y seguirá militando en el Frente Amplio por las mismas ideas que cuando se adhirió al Frente Amplio teniendo 22 años, hace 38, con la misma idea y convicciones de que es necesario construir un proyecto justo, donde la distribución del ingreso permita que no exista tanta pobreza y marginación, donde perdamos la miserabilidad de querer acumular y acumular sin importar lo que le pasa al costado, y tratando de evitar que las acciones políticas de persecución de este tipo me enfermen el alma, cosa que no lograron ni van a lograr. Por lo tanto no haré ninguna acción ni contra la Intendencia ni contra Pía. Solo pelearé para que el Frente Amplio pelee las próximas elecciones nacionales y departamentales en lugar de militante. Eso es lo que espera de los Santos. ¿No estará peleando entonces por la Intendencia? No, peleando va a estar por todo, por el gobierno nacional, por la Intendencia, pero mire que hay muchos compañeros y compañeras que pelean todos los días y nunca son candidatos. Hay muchos. Tenemos muchos desaparecidos que pelearon por la democracia y no sabemos dónde están. Tenemos muchos compañeros que fueron presos, perdieron el trabajo por defender una idea. Hay muchos compañeros y compañeras que pelean hoy y no tienen nombre. Nunca tuvieron un título, ni de edil ni diputado, y pelean con uñas y dientes para mantener los comités de base, organizar a los trabajadores para que peleen, con los mismos sueños cuando yo tenía 22 años. No piensan en ser candidatos. ¿Y por qué yo tengo que pensar en ser candidato? Yo creo que cumplí una etapa en un momento histórico del Frente Amplio que le permitió su acumulación, llegar al gobierno, y me distinguió con ser diputado y después intendente.
mi nombre va a ser un nombre más dentro de unos años. Se construyeron leyendas negras contra Artigas, hasta que la vida lo reconoció. Y fueron los oligarcas, los dueños del país, los dueños del latifundio, los que se vendieron al Imperio Español, los que negociaron con los portugueses. Y Artigas es nuestra seña de identidad. Sereni más acá es nuestro referente más de otra etapa, otra coyuntura. Entre unos años nadie se va a acordar quién es de los Santos. Pasó por allí, cumplió con su tarea militante, como cumplió cuando era delegado de obra, y espero disfrutar muchos años más a mi familia y a ese Frente Amplio en el goce de la militancia, que significa luchar por la idea, aportando desde otros lugares como aportan miles hoy, sin que se les pregunte si son candidatos, y capaz que reúnen una vida mucho más compleja que la que yo he tenido y de la cual yo agradezco mucho haber vivido. ¿Cómo ve a Maldonado? Maldonado está complicado el país, está creciendo a guarismo extraordinario, fruto del negocio agroexportador, pero tenemos los últimos datos hablan que de depósitos en bancos nacionales y extranjeros hay más de 60.000 millones de dólares en el 2022, 60.000 millones de dólares. Sin embargo, crece la pobreza en la primera infancia. Y no están hablando de una reforma jubilatoria donde la forma de trabajar van a cambiar y se le va a pedir más años y más edad a los trabajadores. La reforma esta es del siglo pasado, no del siglo que se viene, donde las formas de producción van a ser distintas y las relaciones laborales. Y cuando vengo a Maldonado, lo que encuentro es una intendencia súper endeudada, que cortó los procesos de descentralización y recortó la inversión en los municipios, que favorece a un núcleo muy exclusivo y excluyente del sector de la inversión inmobiliaria, que no ha invertido nada en el medio de la crisis del turismo, en términos de, no solo de los trabajadores, sino también de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor, no solo de las grandes, y que utiliza los recursos públicos para favorecer un núcleo muy reducido de amigos, tirando a buenas migajas. Ahí dice, son políticas sociales, pero son pesos, y que no resuelven el problema de fondo. No obstante, Maldonado tiene enormes oportunidades, sigue desarrollando un sector de clase media, que es muy importante que se desarrolle porque forma opinión y porque está en mejores condiciones de gerenciar este departamento en lo público y en lo privado, pero que también le falta oportunidades. Y también una clase media que tiene que ser solidaria con otros, que sus hijos, quizás nuestros nietos, convivan con otros que hoy son hijos o nietos de alguien que vive en un barrio muy pobre o en un asentamiento. Y si ese niño le quitamos la asignación familiar, si la alimentación entre los primeros 2 años no llega en tiempo y en forma, ese cerebro no se va a desarrollar. Maldonado va a estar perdiendo un recurso humano del futuro, una capacidad humana. Puede ser un médico, un abogado, un contador, o puede ser un obrero calificado del siglo XXI, o una trabajadora calificada. Y si así no priorizamos la posibilidad de Maldonado de desarrollarse, el desarrollo integral, va a ser el de unos pocos. Y el apostar a la solidaridad intelectual de las capas medias en formar opinión, inclusive en los demás abajo, aquellos que tienen elementos para ver cómo se mueve el mundo, ¿no? Que hay información que lo pueden sintetizar, es un elemento determinante, cardinal para la izquierda uruguaya y en Maldonado. Maldonado se encuentra en una situación deficitaria compleja, con perspectiva de desarrollo muy agotada por la situación en la Argentina, que la vamos a pagar como consecuencia acá, porque la clase media argentina va a quedar muy pauperizada desde el punto de vista económico, y la que da el ingreso masivo de turistas. No son los grandes propietarios, hay pequeños y medianos propietarios, que lo que permite que la temporada sea buena o mala en ingreso y en la distribución, después en el bolicherío chico, en los restaurantes, en lo que se mueve. La construcción ha sido un motor, pero el problema es que en un momento donde la oferta va a superar la demanda, y si no hay quienes compren, el problema también eso se agota y se está terminando la última etapa de UPM a mediados del año que viene, Ferrocarril Central,
mucha gente va a volver y vamos a tener dificultades. Lo veo con dificultades porque creo que sigue siendo un lugar de oportunidades donde necesitamos un acuerdo social y político para darle otra perspectiva que privilegie también el lugar donde van a vivir las generaciones que vienen. Si le dejamos una playa plagada de construcciones privadas, si no cuidamos la reserva de agua dulce, si el humedal, un gran ecosistema que biodegrada las fluviales de Maldonado, si el arroyo Pan de Azúcar que aporta a la laguna del Sauce, si la planta de tratamiento Pan de Azúcar no se hace, si en San Carlos no sucede lo mismo, estamos hipotecando el futuro por otro lado. Yo creo que ahí hay mucho para acordar con muchos sectores, junto con la lucha cotidiana por los temas de la gente que lucha para vivir, para trabajar. Tenemos que también plantearnos nuevos escalones en nuestros sueños, en definitiva darle un poco más motivación a nuestras vidas, estemos donde estemos, todos somos necesarios. En estos días, un ex frente amplista como Darío Pérez oficializó su incorporación al Partido Nacional. ¿Tiene alguna opinión sobre esto? No, yo francamente esas imágenes que he visto no imaginé verlas nunca, quiero decirlo francamente. Quiero decir que me duelen mucho. Para mí Darío es un médico de San Carlos con formación humanista. Fue 25 años diputado del Frente Amplio, compitió por la intendencia, le aportó mucho, igual que Enero de Corta, para ganar el Frente Amplio. Y no, hoy el Partido Nacional está cooptado por el herrerismo. Y en la construcción del Estado uruguayo, los dos grandes con modelos que tuvieron en juego fueron el concepto Ballista contra el herrerista. Y después Wilson contra el herrerista. Y no logro comprender esa acción. Es de él, yo no puedo responder por él. Pero quiero decir que me duele y abrazo a aquellos compañeros que siendo del Frente Amplio siguen militando en su sector dentro del Frente Amplio, que tienen en Gerardo Viñales un gran referente, pues son gente de izquierda con una enorme sensibilidad que mantiene en esta una bandera, sus ideas y sus convicciones, y que en estos momentos respeto y quiero mucho más y deseo que les vaya mucho mejor, porque gente que demostró en el gobierno que eran leales con el Frente Amplio y que son leales con el Frente Amplio. De los Santos, no sé si queda algo que quiera decir o algo que no hayamos preguntado. No, yo ni me planteaba, he tenido algunas entrevistas todo el día y hace tiempo que no hablo por propio y porque aparte no tengo nada para aportar de militante, esto ha sido un hecho que ha generado que me entrevisten, pero no, como dicen en los juzgados, tira y vamos a aportar, yo no tengo nada más para aportar. Está bien, como siempre, desde acá agradecerle mucho. Sabemos sí que hacía un tiempo que no lo veíamos, pero bueno, le agradecemos este tiempo con RBC, siempre además la disposición para hablar con nosotros, así que muchísimas gracias, como siempre. No, ha sido un gusto, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan una buena tarde. Saludos a los vecinos, compañeros del comité de base ahí que mantiene en esta la bandera de Oturgués. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Pasaba por la tarde de RBC el ex intendente Óscar de los Santos.